En estos primeros años del siglo XXI hay un claro crecimiento de la maldad en el mundo, como si el mal se hubiera potenciado. Pero este ascenso vertiginoso de la maldad, ¿no será consecuencia de que el maligno sabe que tiene poco tiempo y está desesperado? ¿No estaremos ante los últimos coletazos del maligno y de sus secuaces? ¿Qué pistas podemos tener sobre esto? En este video hablaremos sobre la coincidencia de las profecías del fin de los tiempos que apuntan a nuestro tiempo histórico, que nos dicen del ocaso en que va a entrar el maligno, y también a una era de paz que vendrá luego del triunfo del corazón inmaculado de María. Ten en cuenta que no estamos profetizando fechas, sino posibles entornos de tiempo. En una sorprendente visión del Papa León XIII del 13 de octubre de 1884, relató que espíritus demoníacos convergían en la ciudad de Roma para atacarla, lo que dio lugar a la creación de la famosa oración a San Miguel Arcángel que se recitaba al final de las misas hasta luego del Concilio Vaticano II. León XIII escuchó en su visión un debate entre nuestro Señor y Satanás, durante el cual Satanás desafió a nuestro Señor diciendo que podía destruir la iglesia si le daba más poder y más tiempo. Jesucristo acepta el reto, y así le fue otorgado a Satanás más poder y autoridad por 100 años para destruir la iglesia, si podía. Y lo cierto es que el culmen del siglo XX vio desatarse guerras y genocidios en una escala sin precedentes, dando lugar a un aumento general de anarquía y conduciendo a la decadencia de la Iglesia Católica, apostasía de muchos fieles e inmoralidades de varios sacerdotes. Y a medida que avanzaba el siglo XXI, se hizo evidente que no había ninguna señal tangible de un descenso en el poderío de Satanás mostrado al final del siglo XX. En su lugar, la inmoralidad continuó en ascenso, en una carrera casi desesperada, a la par con una disminución de la influencia de la Iglesia. De hecho, en lugar de ver una reducción del mal a partir del final del siglo XX, los exorcistas han informado de un aumento masivo de la actividad demoníaca en los últimos años. El problema no es que el diablo aumente su juego, sino que más personas están dispuestas a jugar, dijo el exorcista padre Lampert. Y Monseñor Effet ha agregado: a medida que la aceptación del pecado ha aumentado, también lo ha hecho la actividad demoníaca. Por otro lado, estamos acostumbrados a pensar que las posesiones diabólicas son un fenómeno raro y que una vez que un individuo es poseído es muy evidente, con numerosos signos sobrenaturales. Sin embargo, hay indicios de que las posesiones tal vez sean más comunes actualmente de lo que pensamos, menos evidentes y hasta temporales. En un video que hemos publicado hablamos de este nuevo tipo de posesiones que podemos llamar posesiones likes. El link está en la descripción de este video en YouTube. De acuerdo a esto, parece claro que el período que Jesús le entregó a Satanás para actuar en el mundo no terminó 100 años después que León XIII tuviera la visión en 1884, sino que está activo hoy, porque de otra forma hubiéramos visto mermar la influencia del maligno a partir de 1984, y fue todo lo contrario. Y entonces deberíamos preguntarnos, ¿a partir de cuándo comenzaron realmente los 100 años de más poder e influencia en la tierra que el Señor le dio al maligno? Algunos analistas han hecho la asociación entre este periodo de 100 años que León XIII habría oído que Jesús le dio a Satanás con el comienzo de las apariciones de Fátima en 1917. O sea, que mientras que nuestro Señor le dio 100 años de poder extra en la tierra a Satanás, también envió a su madre para darnos el mensaje sobre cómo combatir este poder destructivo potenciado. Y además nos dio el mensaje esperanzador del triunfo del corazón inmaculado de María y una era de paz posterior. Así que en lugar de comenzar ese periodo en 1884, propiamente, este lapso de aumento del poder de Satanás se habría iniciado con las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, lo cual coincidió directamente con el ascenso del comunismo soviético sobre el que advirtió la Santísima Virgen en Fátima. Por otro lado, durante una aparición de Cristo a la hermana Lucía en Rianjo, en España, en 1931,
Nuestro Señor había comparado la solicitud de consagrar a Rusia el corazón inmaculado de María con la solicitud dada a Santa Margarita María de Alacoque de consagrar Francia al Sagrado Corazón de Jesús, que de igual forma comprendió un periodo de 100 años. Nuestro Señor le dijo a Sor Lucía: déjale saber a mis ministros que si siguen el ejemplo del rey de Francia en retrasar la ejecución de mis peticiones, van a sufrir su misma suerte. Y también le dijo: ¿no desean hacer caso a mi petición? Al igual que el rey de Francia se arrepentirán de ello y lo harán, pero ya será tarde. Rusia habrá esparcido sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones con la Iglesia. Y la petición a la que alude fue entregada originalmente a Santa Margarita María de Alacoque el 17 de junio de 1689. Y exactamente 100 años más tarde, después que una serie de reyes franceses se habían negado a reconocer esta solicitud, la Tercera República se levantó contra la monarquía el 17 de junio de 1789 y le arrancó los poderes legislativos al rey Luis XVI, poniendo en movimiento los terribles acontecimientos de la Revolución Francesa y terminando con la vida del propio rey. De este modo, las peticiones de consagración a los corazones de Jesús y María parecen estar conectadas íntimamente a un periodo que se extiende durante 100 años. Por lo tanto, la conexión hecha entre las apariciones de la Virgen de Fátima con las visiones de Santa Margarita María de Alacoque ha llevado a muchos a la conclusión de que la expiración de ese periodo es de 100 años. Y se puede cumplir con alguna forma de castigo terrible si no se presta atención a estos pedidos, al igual que ocurrió con el rey de Francia. Esos 100 años se habrían cumplido en el centenario de las apariciones de Fátima en el año 2017. Y además tendríamos que a partir de ahí terminaría el poder extra dado a Satanás por nuestro Señor, del que León XIII tuvo la visión que comentamos antes. Pero ¿cómo es posible que se den conjuntamente el decrecimiento del poder de Satanás con un castigo por no haber cumplido la orden de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María? Estas dos cosas aparentemente contradictorias se vuelven coincidentes si pensamos que quitarle el poder a Satanás implicará una confrontación en la tierra con los seguidores del maligno que no querrán perder el poder y que se va a materializar en una tribulación sobre la tierra. Es la confrontación de la que habló Juan Pablo II al principio de la década de 1980, previniendo sobre una confrontación decisiva entre el Evangelio y el antievangelio, para la que debíamos prepararnos. Pero además estas fechas adquieren más sentido aún si las combinamos con la profecía de las 70 semanas de Daniel del Antiguo Testamento. La profecía en Daniel 9 dice que están decretadas 70 semanas para el pueblo de Israel para sellar o poner fin al pecado y la iniquidad, lo que significa que al cumplirse las 70 semanas se pondría fin al pecado y a la iniquidad. Y también se indica que el comienzo de esas semanas será cuando se dé la orden de reconstruir las murallas de Jerusalén, lo cual sucedió en el año 455 a.C. Debemos aclarar que para los judíos una semana significa 7 años. 69 de esas 70 semanas, o sea, 69 semanas por 7 años, que es igual a 483, se cumplieron exactamente cuando Jesús fue crucificado, y la semana 70 quedó en suspenso. Y estamos a la espera de que se cumpla esa semana 70 de 7 años. Mientras tanto, los judíos fueron derrotados por los romanos y dispersados por todo el mundo perdiendo su tierra. O sea que la higuera, que es la representación bíblica del pueblo de Israel, estuvo seca. Pero en la parábola de la higuera, Jesucristo prometió que la generación que viera reverdecer a Israel sería la que disfrutaría del fin de los tiempos. Y una generación son 70 años para los judíos. Israel reverdeció en 1948 cuando sorpresivamente se constituyó el Estado de Israel. Y la generación que vio reverdecer la higuera transcurrió desde 1948 y durante 70 años. De modo que si sumamos 70 años a 1948, llegamos al año 2018. Y es ahí que la profecía parece indicar que se cumpliría la semana 70 de Daniel, que había quedado inconclusa por la crucifixión de Jesucristo.
O sea que a partir del 2018 empezarían a correr los 7 años de la última semana de Daniel. Y esto coincide en el mismo tiempo histórico que el centenario de las apariciones de Fátima, en el 2017. Y entonces, ¿qué dicen los analistas que podemos esperar durante el cumplimiento de la última semana de Daniel? Podemos esperar que nuestro Señor le quite el poder adicional a Satanás que le entregó por 100 años. Pero este proceso no será automático, porque el maligno tratará de defenderse para no perderlo. Y es ahí donde algunos analistas dicen que aparecerá el anticristo de esta época como última carta del maligno. Y luego de su derrota vendría el triunfo del corazón inmaculado de María y una era de paz como se profetizó en Fátima. Pero para que esto suceda es necesaria nuestra oración y una fuerte conversión. Bueno, hasta aquí el análisis de varias profecías que apuntan al mismo tiempo histórico. Y me gustaría preguntarte qué opinas de este análisis que hemos relatado. El mundo está entrando en una etapa en que reinarán el engaño, la mentira y la confusión. Y esto nos requerirá una comunicación más estrecha con Dios y que cultivemos un tipo de oración apropiado para estos tiempos. En este video hablaremos sobre cuál es el tiempo que se abre delante nuestro, qué tipo de situaciones sucederán en el mundo y cómo debemos orar para estar protegidos, estar bien informados y apoyar la conversión de nuestros seres queridos. El mundo parece haber entrado en una nueva normalidad, y todo parece indicar que estamos a las puertas de un periodo denominado fin de los tiempos, donde la batalla entre el bien y el mal será mucho más fuerte y decisiva, y donde Dios le arrebatará al maligno y a sus secuaces el control que tienen de buena parte del mundo. Y esto implicará una purificación del mundo, pero también una purificación a nivel de cada uno de nosotros, y conducirá finalmente al triunfo del Inmaculado Corazón de María, un nuevo Pentecostés como desde hace tiempo está pidiendo la Iglesia, y un posterior periodo de paz. Pero lo que tenemos inmediatamente enfrente es la agudización de la batalla entre el bien y el mal, y la oración será fundamental en este periodo, más importante de lo que te puedes imaginar, porque nos enfrentamos a un enemigo cada vez más violento y además mentiroso, que va a crear falsas impresiones para despistarnos y sacarnos de rumbo. Él tratará de darnos miedo, quitarnos la paz, desinformarnos de lo que sucede realmente, dividirnos y hacernos creer que tiene más poder del que tiene. Estas son las razones por las que debemos estar atados más fuertemente a Dios. Y no solo para avanzar en nuestra purificación, dejándonos purificar por Él para que podamos acceder a todas sus gracias, sino también porque necesitamos protección y poder ver la realidad sin las falsas ilusiones creadas por el maligno. Y además apoyar con nuestra oración la conversión del mundo y especialmente de nuestros seres queridos. Esta lucha no aparecerá de improviso. Ya hay signos premonitorios, como el pánico que está siendo generado a raíz de la epidemia de coronavirus. Y al respecto hemos realizado un video sobre lo que están diciendo los demonios a los exorcistas y el link lo puedes encontrar en la descripción de este video en YouTube. Pero también Dios mandó a sus profetas a avisarnos desde hace siglos la lucha que vendría. Uno de ellos fue la hermana Mariana de Jesús Torres en Quito, Ecuador, que recibió apariciones de la Santísima Virgen en el siglo XVII. Nuestra Señora le dijo que en el siglo XX la preciosa luz de la fe se apagará en las almas debido a la corrupción moral, y que el pequeño número de almas que mantengan la fe y practiquen las virtudes padecerán variados sufrimientos. También le dijo que la inocencia de los niños casi desaparecerá y que buena parte de los sacerdotes abandonarán sus deberes sagrados y se apartarán del camino marcado por Dios. Fíjense bien que está hablando 3 siglos antes sobre lo que sucederá en nuestro tiempo.
Luego, a mitad del siglo XIX, Nuestra Señora se apareció en La Salette y le dijo a los videntes que, sobre fines del siglo XIX, una gran cantidad de demonios serían liberados del infierno y que pondrían fin a la fe, poco a poco, incluso en aquellos dedicados a Dios, dando como resultado que los espíritus de las tinieblas se extenderán por todas partes y habrá un debilitamiento universal en todo lo que concierne al servicio de Dios. Y habla también que se producirá un descuido de la oración y la penitencia. Y pocos años después, el Papa León XIII tuvo la visión de un ataque masivo de demonios sobre el mundo permitido por Jesucristo. Él oyó un diálogo entre el demonio y nuestro Señor, donde el maligno le decía que podía destruir la iglesia y que solo necesitaba un poco más de poder y tiempo. Jesucristo acepta el reto y le da entre 75 y 100 años para operar más libremente. Fue a raíz de estas visiones de León XIII que escribió las oraciones leoninas para decir después de cada misa, entre la que estaba la oración a San Miguel Arcángel. Y luego, a principios del siglo XX, San Pío X escribió su primera encíclica advirtiendo sobre los furiosos esfuerzos para borrar la memoria y el conocimiento de Dios de la faz de la tierra. Y en 1957, Sor Lucía de Fátima, en una entrevista con el padre Fuentes, le dijo que la Virgen le contó que el diablo está en medio de una batalla decisiva contra ella y que de ahora en adelante debemos elegir con quién vamos a estar. También le dijo que Dios está dando los últimos remedios al mundo, que son el Santo Rosario y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y nos está dando también el último medio de salvación, que es su Santísima Madre. Y concluyó diciendo que ahora es necesario que cada uno de nosotros comience a reformarse espiritualmente, que cada persona no solo debe salvar su propia alma, sino también las almas que Dios ha puesto en nuestro camino, y que el diablo hará todo lo posible para distraernos y quitarnos el amor por la oración. Bueno, y no hago más citas porque con estas vemos claramente lo que iba a suceder. Todo esto es una alerta de que si nuestra relación con Dios siempre debió haber sido importante, ahora es imprescindible. Nuestra supervivencia depende de cómo nos relacionamos con Dios, porque en el periodo de confusión que estamos entrando, nuestras propias fuerzas humanas serán escasas para sobrevivir, ya que el maligno utilizará todo tipo de estratagemas para que nos alejemos de Dios y de esa forma perdamos nuestra salvación. Si no tenemos una relación sólida con Dios, no tendremos información veraz de lo que está sucediendo. No podremos comprender el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros y los regalos que Él puso a nuestra disposición en este momento. Y tampoco caminaremos por el plan que Él ideó para que purguemos nuestros malos hábitos y pecados que adquirimos en el mundo. ¿Y cómo se logra esto? Esto se logra con la oración, pero una oración que busque establecer una relación con Dios, una comunicación de doble vía. Esta es la oración indicada para estos tiempos. Una oración que sea una conversación, no un monólogo, que nos permita escuchar. No recitar fórmulas preparadas de antemano rápido y distraídamente, porque con esa forma de oración actuamos como si Dios solo tuviera que escucharnos y que no tenemos necesidad de escuchar los pensamientos y deseos que quiere comunicarnos. Tenemos que abrir el corazón y la mente a Dios suavemente y no centrarnos en una lista de peticiones. Peticiones que son válidas, ojo, y debemos hacer, pero luego que establezcamos esa comunicación espíritu a espíritu con Dios. ¿Y cómo se logra esa comunicación? Durante el silencio de la reflexión sobre la vida de Jesús, durante la lectura y meditación de pasajes de la Biblia, durante la contemplación de hechos de la vida de la Santísima Virgen y de otros santos, durante la meditación silenciosa mientras rezamos el rosario tratando de evitar las distracciones. Las distracciones siempre van a existir, en parte generadas por el maligno para apartarnos de la comunicación con Dios. Por eso ha llenado el mundo de tanto ruido. Y la forma más eficaz de combatir las distracciones es eliminar cada distracción en el momento que aparece en nuestra mente. Expulsarlas dejando de pensar en ellas.
Pero la forma más perfecta de comunicación con Dios es llegar al estado de comunión permanente con Él, todo el día y todo el tiempo. Esto es que cuando estemos haciendo lo que sea, sentir que estamos en presencia de Dios, dedicar cada cosa que hagamos a Él, sentir que nuestra confianza está depositada solo en Él y no en nuestras habilidades y lo que puede hacer otra persona. ¿Y cómo sabremos que nos estamos comunicando con Dios? Porque lograremos paz y tranquilidad interior. Cuando le abrimos a Dios nuestra mente y nuestro corazón, Él viene a nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos y sentimientos comienzan a ser los que Dios pone en nosotros en ese momento. Dios no tiene que usar palabras y signos externos para transmitirnos ideas. Él entra en nuestras mentes directamente y habla en secreto sin hacer ruido. Y solo por la fe y la paz que deja es que sabemos que Él está trabajando en nosotros. Y su dirección la tendremos también en las cosas que nos suceden en la vida diaria, que asumimos como sus respuestas a preocupaciones, ansiedades y preguntas que nos hacemos profundamente. Vienen tiempos en que el maligno va a suscitar grandes miedos en todo el mundo. Él quiere que vivamos atemorizados. Va a tratar de quitarnos la tranquilidad y la confianza en que Dios nos está sosteniendo y guiando. Tiempo en que sus secuaces van a generar informaciones falsas que hagan perder la fe a muchos cristianos. Además impulsarán a personas alrededor nuestro para que nos ataquen. Y la única manera de mantenernos en la fe y eliminar el temor será el establecimiento de una comunicación profunda con Dios de la manera que hemos mencionado. Bueno, hasta aquí lo que te quería decir sobre el tipo de oración necesaria para practicar en estos tiempos finales. Cumplidas de Joseph Ratzinger sobre el futuro de la Iglesia. El joven Joseph Ratzinger, que después se convertiría en el Papa Benedicto XVI, advirtió en el año de 1969, a poco de terminar el Concilio Vaticano II, sobre el futuro de la Iglesia. En 1969, en una radio alemana, respondiendo con sus reflexiones, dijo lo siguiente: con esto hemos llegado a nuestro hoy y a la reflexión sobre el mañana. El futuro de la Iglesia puede venir y vendrá también hoy solo de la fuerza de quienes tienen raíces profundas y viven de la plenitud pura de su fe. El futuro no vendrá de quienes solo dan recetas, no vendrá de quienes solo se adaptan al instante actual, no vendrá de quienes solo critican a los demás y se toman a sí mismos como medida infalible. Tampoco vendrá de quienes eligen solo el camino más cómodo, de quienes evitan la pasión de la fe y declaran falso y superado, tiranía y legalismo, todo lo que es exigente para el ser humano, lo que le causa dolor y le obliga a renunciar a sí mismo. Digámoslo de forma positiva, el futuro de la Iglesia también en esta ocasión, como siempre, quedará marcado de nuevo con el sello de los santos, y por tanto, por seres humanos que perciben más que las frases que son precisamente modernas, por quienes pueden ver más que los otros, porque su vida abarca espacios más amplios. También dijo: la generosidad que libera a las personas se alcanza solo en la paciencia de las pequeñas renuncias cotidianas a uno mismo. En esta pasión cotidiana, la única que permite al ser humano experimentar de cuantas formas diferentes, lo ata su propio yo. En esta pasión cotidiana y solo en ella se abre el ser humano poco a poco. Él solamente ve en la medida en que ha vivido y sufrido. Si hoy apenas podemos percibir aún a Dios, se debe a que nos resulta muy fácil evitarnos a nosotros mismos y huir de la profundidad de nuestra existencia, anestesiados por cualquier comodidad. Así, lo más profundo en nosotros sigue sin ser explorado. Sí, es verdad que solo se ve bien con el corazón. Qué ciegos estamos todos. Significa que las grandes palabras de quienes nos profetizan una iglesia sin Dios y sin fe son palabras vanas. No necesitamos una iglesia que celebre el culto de la acción en oraciones políticas. Es completamente superflua y por eso desaparece por sí misma.
permanecerá la iglesia de Jesucristo, la iglesia que cree en el Dios que se ha hecho ser humano y que nos promete la vida más allá de la muerte. El joven Joseph Ratzinger prosiguió con sus reflexiones proféticas, y aquí viene una de las más importantes. Él dice que la iglesia se reduciría, perdería poder y fe, y que iba a tener que empezar de nuevo. De este penoso camino de reconversión que pasará la iglesia, de ella emergerá una iglesia más espiritualizada y simplificada. Benedicto XVI usó su pontificado para alistar a la iglesia para los tiempos que estaban comenzando, de acuerdo a su profecía, y sus predicciones no se han equivocado, porque la iglesia se está reduciendo en Occidente y la fe se deteriora por una creciente apostasía. También no se equivocó cuando dice que la iglesia que proclame a Cristo es la que perdurará en el tiempo. No prédicas banales sobre política o sobre una iglesia socializada. No, eso no, sino una iglesia que ante todo predique el Evangelio de Cristo. Si observa la trayectoria de su papado de Benedicto XVI, el esfuerzo que estuvo puesto en revalorizar la fe y no la influencia política de la iglesia. Hoy vemos que la iglesia está pasando por las penosas etapas que él predijo, y las convulsiones las hemos visto en el sínodo de obispos sobre la familia, y también un deterioro evidente de la fe cada vez mayor después de su pontificado. La profecía del joven Ratzinger cerró un ciclo de lecciones radiofónicas que el entonces profesor de teología daba en el año de 1969, en un momento decisivo de su vida y de la vida de la iglesia. Eran los años turbulentos de la contestación estudiantil del Mayo de París de 1968, de la revolución sexual y del amor libre, también de la conquista de la luna, pero también de las disputas tras el Concilio Vaticano II. Ratzinger fue uno de los protagonistas de aquel concilio. Las lecciones proféticas de 1969 del futuro Papa fue dado en 5 discursos radiofónicos, poco conocidos en aquel entonces, y que la Ignatius Press publicó originalmente en el volumen Fe y Futuro. Expuso allí su visión sobre el futuro del hombre y de la Iglesia. El Papa Benedicto también habló de lo que pasará con aquella iglesia reducida, y dijo lo siguiente: de la crisis de hoy surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho, se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio, ya no podrá llenar mucho de los edificios construidos en una coyuntura más favorable, perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comodidad de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Como pequeña comunidad, reclamará con mucho más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. El proceso de recuperación será largo y laborioso, al igual que también fue muy largo el camino que llevó de los falsos progresismos en vísperas de la Revolución Francesa, cuando también entre los obispos estaba de moda ridiculizar los dogmas y tal vez incluso dar a entender que ni siquiera la existencia de Dios era en modo alguno segura, hasta la renovación del siglo XIX. Pero tras la prueba de esas divisiones surgirá de una iglesia interiorizada y simplificada una gran fuerza. Experimentarán cuando Dios haya desaparecido totalmente para ellos su absoluta y horrible pobreza, y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo totalmente nuevo, como una esperanza importante para ellos, como una respuesta que siempre han buscado. A mí me parece seguro que a la iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que contar con fuertes sacudidas, pero yo estoy también totalmente seguro de lo que permanecerá al final, no la iglesia de culto político, exánime, sino la iglesia de la fe. Ciertamente ya no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad, en la medida en que lo era hasta hace poco,
pero florecerá de nuevo y se hará visible a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte. La Iglesia Católica sobrevivirá a pesar de los hombres y las mujeres, no necesariamente gracias a ellos, y aún así todavía nos queda trabajo por hacer. Debemos rezar y cultivar el autosacrificio, la generosidad, la lealtad, la devoción sacramental y una vida centrada en Cristo. Italia, Francia, Grecia y Chipre inician ejercicios militares en el Mediterráneo Oriental. Erdogan dice que Grecia ha sembrado en el Mediterráneo Oriental un caos del que no será capaz de escapar y avisa que Turquía protegerá sus derechos. Esto y mucho más en Noticias del Fin. Las tensiones entre Atenas y Ankara se intensificaron después de que Turquía iniciara una exploración sísmica en aguas en disputa. Grecia, Chipre, Italia y Francia han iniciado este miércoles unas maniobras militares conjuntas en el Mediterráneo Oriental, en medio de la disputa por los recursos energéticos en esa región entre Turquía y Grecia. Los ejercicios navales, con el nombre en clave Eunomía, tienen lugar frente a las costas del sur de Chipre, con fecha a finalizar el 28 de agosto. En un comunicado, el ministro de Defensa griego, Nikos Panagiatopoulos, indicó que los ensayos tienen como objetivo demostrar el compromiso de los 4 países europeos con el Estado de Derecho como parte de la política de reducción de las tensiones. Francia fortalecerá temporalmente su presencia militar en el Mediterráneo, tras exigir que Turquía detenga la exploración petrolera unilateral. Las tensiones y la inestabilidad en el Mediterráneo Oriental se han incrementado debido a los prolongados conflictos en la región, así como el aumento de las fricciones en diversas cuestiones relacionadas con el espacio marítimo, señala el documento. Esas tensiones se ven agravadas por el descubrimiento de recursos naturales en alta mar en la zona, dando lugar a repetidas violaciones de la Convención de la ONU sobre el derecho del mar, denuncia el comunicado. Mientras tanto, la ministra francesa de las Fuerzas Armadas, Florence Parly, ha anunciado a través de Twitter que París envió a los ejercicios 3 cazas Rafale y su fragata Lafayette. El Mediterráneo Oriental se está convirtiendo en una zona de tensión. El respeto por el derecho internacional debe ser la regla y no la excepción, escribió la ministra, añadiendo en otro tuit que esa región no debería ser un patio de recreo para las ambiciones de algunos. Por su parte, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado que Ankara hará todo lo que sea necesario para garantizar sus derechos en el Mediterráneo Oriental, así como en el mar Egeo y Negro, y que su país no hará ninguna concepción. Si quieren pagar un precio, que vengan y nos enfrenten. Si no tienen el valor para hacerlo, deberían apartarse de nuestro camino, dijo Erdogan este miércoles refiriéndose a Grecia, según el diario turco Daily Sabah. El mandatario además instó a sus homólogos a abstenerse de cometer errores que les llevarían a la ruina. Las tensiones entre Turquía y Grecia se intensificaron después de que Ankara enviara un buque de investigación y 2 barcos de apoyo para realizar una exploración sísmica en aguas en disputa del Mediterráneo Oriental, una medida que Atenas calificó de ilegal. El mandatario declaró además que Atenas no tenía derecho a emitir un NAVTEX o mensaje de seguridad marítima internacional en esa zona que reclama Turquía. Grecia declaró su propio NAVTEX ilegalmente y de mala forma. Con este enfoque, Grecia ha sembrado un caos del que no será capaz de escapar, precisó, citado por Reuters. Erdogan dijo que otros países que arrojan a Grecia frente a la marina turca no la respaldarán.
Asimismo, reiteró que su país no dará el más mínimo paso atrás respecto a las operaciones de su barco Oryx Reis y agregó que, por el contrario, actuará con más determinación respecto a la protección de sus derechos y leyes en la región. Recoge AP. Las tensiones entre Grecia y Turquía aumentaron a principios de este mes, después que Ankara enviara su nave de inspección Oryx Reis, escoltada por buques de guerra, a realizar una exploración sísmica en un área sobre la que ambos países reclaman jurisdicción. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 12. Hemos llegado al final del video. Les invito a compartirlo en sus redes sociales para que todos se enteren del acontecer mundial ligado a las profecías en la Biblia.